probablemente si muchos sois aficionados a videojuegos, conoceréis algún personaje de Valiant. Y me encanta cuando estoy hablando y los jodidos aviones pasan y me joden el audio. Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a Desayuno con Cómics. Soy Tony Ruiz y hoy, esta semana, me gustaría hablaros de un cómic muy especial. Pero antes tengo que cerrar la ventana. ¿Por qué es un cómic muy especial? Precisamente porque no es Marvel, no es DC, que es a lo que estamos acostumbrados a día de hoy en cuanto a cómic americano. Cuando vamos a la tienda es lo que mayoritariamente vemos. Sí que es verdad que están despuntando ahora otras editoriales, como puede ser Image por parte de Norman, no lo trae a España, o por ejemplo Dark Horse. Pero lo normal es que las grandes sean Marvel y DC. Pero hay una tercera en discordia. Estoy hablando de Valiant Comics, que se fundó a principios de los 90 de la mano de Jim Shooter, justo en el momento en el que dejó Marvel Comics y se llevó con él a unos cuantos artistas para crear su propia editorial. A lo largo de los 90 fue comprada por la compañía de videojuegos Acclaim, que probablemente si muchos de vosotros sois aficionados a los videojuegos os sonará alguno de estos personajes, mismamente Turok, ese fantástico juego que salió para Nintendo 64 y Turok 2, luego salieron sucesivos que, bueno, de dudosa calidad, pero bueno, no es el tema que vamos a tratar porque esto es un canal de cómics. Pues Turok es un cómic de la editorial Valiant, o incluso luego ya personajes que se hicieron muy famosos también con el tema de los videojuegos fue Shadowman, esos juegos que salieron en PlayStation, PC, Nintendo 64, incluso luego en PlayStation 2 salió el Shadowman 2, son personajes también de Valiant. La etapa de Valiant comprada por parte de Acclaim duró varios años, ya entrado en los 2000, momento en el cual la compañía cayó en bancarrota. Un año después fue comprada por otras compañías y así llegamos hasta el año 2012, año en el que rebotean todas y cada una de las series de Valiant, de forma que nos dieron a todos los aficionados a este tipo de cómic, a estos personajes, un nuevo punto de partida, un punto en el que cualquier lector podría entrar a leer estos cómics. Y creo que lo hicieron muy bien, porque nos han dado series muy frescas y muy interesantes. Bien, hablados ya un poco de lo que sería la editorial, es el momento de entrar en harina. Hoy, esta semana, me gustaría hablaros de precisamente un cómic de Valiant, Bloodshot Reborn. ¿Qué es Bloodshot Reborn? Bueno, exactamente es la segunda serie regular que le han dado al personaje. La primera serie, que fue la que comenzó en 2012, ha sido editada en España por Panini Comics y posteriormente terminada de editar por Aleta Ediciones, que han sido los que han tenido los derechos de Valiant hasta este momento. A día de hoy, los derechos de Valiant lo tiene Medusa Comics, una editorial que está haciendo un trabajo magnífico con la edición de los cómics Valiant. Muy importante, antes de entrar a hablar de lo que sería el cómic de hoy, Bloodshot Reborn, tenéis que saber que antes de entrar en este cómic es muy importante que os leáis primero un tomo autoconclusivo que han editado llamado The Valiant. Es un pequeño evento donde se van a reunir algunos personajes de la editorial, que además nos sirve como introducción perfecto para conocer a unos cuantos de ellos, pero el eje central está en Bloodshot. Muy importante, esta segunda serie de Bloodshot Reborn comienza justo donde acaba este evento. Por tanto, se da por hecho que conoces los eventos que han ocurrido en The Valiant y los eventos que han ocurrido en su serie, en su etapa anterior. Aunque debo decir que esto no es ningún problema para poder leer este Bloodshot Reborn. ¿Por qué? Porque en las 4 primeras páginas nos hacen un perfecto resumen de todo lo acontecido hasta este momento, de forma que no te pierdas y puedas empezar a leer directamente esta serie. Por tanto, no os preocupéis si no habéis leído lo anterior. Sí que recomiendo que pilléis The Valiant porque es importante y además lo tenéis recién editado, o sea, podéis ir a la tienda y comprarlo, no hay ningún problema. Pero la etapa anterior, no os preocupéis porque Medusa Comics recientemente ha empezado a reeditar toda la etapa anterior, la que editó Panini y la que editó Aleta, en formato de lujo, es decir, tapa dura con sobrecubiertas y a un precio bastante ajustado. A día de hoy, al momento de grabar este vídeo, han editado dos, Quantum Unbody y Shadowman. ¿De acuerdo? De forma que posiblemente en próximos meses van a reeditar tanto lo que sería Harbinger,
este Bloodshot antiguo, como os digo, incluso Ezio Manowar, que es una serie además que también sigo, que actualmente se está editando en grapa, muy recomendable y que espero traer próximamente al canal. Bien, pues es el momento de entrar en harina. Vamos a hablar de este Bloodshot Reborn. ¿Qué es exactamente este Bloodshot Reborn? Es la segunda serie regular del personaje. ¿Pero quién es Bloodshot? Bueno, Bloodshot es un ex militar al que le han borrado la memoria y le han introducido en su sangre unos pequeños nanobots, microbots, bueno, de hecho en la serie lo llaman nanitos, que le confieren al personaje ciertas cualidades de un humano superior. La más destacable es la superregeneración, además de poder convertir y transformar su propia piel, su cara, su cuerpo en cualquier otro ser o persona. Lo normal es que se convierta en otras personas, pero lo más interesante yo creo que es precisamente la regeneración, convirtiendo a Bloodshot en un trasunto de lo que sería un castigador con un lobezno para los amigos Wolverine. Pues bueno, vamos a encontrar un tono muy parecido a los de estos personajes, es decir, encontrar unos cómics un tanto salvajes, llenos de violencia muchas veces gratuita, pero no por ello aburrida o desagradable. ¿Qué nos van a contar en esta etapa? Bien, pues como os digo, los eventos suceden justo después de lo que nos han contado en The Valiant. Nuestro protagonista, Rey Raymond, ha adoptado una nueva identidad civil para pasar desapercibido. Está, digamos, rehaciendo su vida una vez que se ha librado de los robots que tienen dentro. De forma que él, pues, digamos que quiere vivir de una forma un poco más humilde. O mal vivir, depende. Lo vais a ver en cuanto leáis los primeros capítulos, vais a ver que no está pasando por el mejor momento de su vida. Sin embargo, el tío está intentando rehacer, pues lo que digo, su vida privada, después de lo acontecido en The Valiant. Él intenta sobreponerse, tanto física como psicológicamente, por todo lo que ha pasado. Y al adoptar esta nueva identidad, está viviendo en un pequeño motel, donde, digamos que está haciendo trabajos a la dueña del hotel, una señora mayor viuda, a cambio de poder quedarse gratuitamente viviendo en este motel. Digamos que su vida pues transcurre de forma anodina y normal, hasta que un día, mirando la televisión, en las noticias, cuentan cómo hay una especie de asesino en serie que está causando estragos en la sociedad. Esto sería algo sin importancia si no fuera porque al ver las imágenes de este informativo se da cuenta que las imágenes que tienen de archivo de este asesino coincide completamente con lo que él era antiguamente, es decir, tiene todos los rasgos físicos de poseer los nanitos en sangre. Esta idea le empieza a carcomer un poco la cabeza, de forma que empieza a tener visiones. El cómic nos hace creer, de hecho no nos aclaran, de que posiblemente sean visiones a causa o bien del trauma de haber tenido estos robots, o bien porque son consecuencia directa de estos robots. Incluso pueden hacer que vea cosas que los robots quieren que el huésped vea, de una forma de manipularle, vaya. Y ahí tenemos la dicotomía de este cómic, que está continuamente hablando en clave psicológica con el personaje. ¿Estará realmente loco? ¿No estará realmente loco? ¿Lo que está viendo es realmente lo que está viendo? ¿O es producto de su imaginación? Al final, Raymond llega a la conclusión de que tiene que hacer algo con estos asesinos en serie, porque no hay uno, hay varios. Ya que Raymond es el único que ha conseguido controlar estos robots, estos microrobots en su sangre. En cualquier otra persona son los robots los que toman la rienda de la voluntad del huésped. Sin embargo, con él son los robots los que cumplen la voluntad de Raymond. De forma que nuestro protagonista empieza lo que sería su cruzada personal para recuperar los nanorobots, de forma que los pueda sacar de la ecuación, no puedan causar estragos entre más civiles, ya que él es el único que los controla. Y así comienza lo que sería la historia. No quiero destriparos tampoco mucho más, porque la historia me parece lo suficientemente interesante como para que os hagáis con este cómic. En cuanto a la edición, pues tenemos aquí el cómic en tapa blanda, rústica, como veis, ¿vale? A un precio de 13,95. Van a contener 5 números americanos, además de algunos extras, como las portadas alternativas y algunos bocetos. Y como digo, el precio de 13,95. Digamos que no está ni bien ni mal en cuanto a precio. ¿Por qué? Porque son 5 grapas. Yo entiendo que cada grapa cuesta 2,50, de forma que esto editado en grapas serían 12,50.
y sin embargo cuesta 14. Sale un poquito más caro de lo que serían 5 grapas normales. Como digo, en cuanto a esta edición, muy interesante sobre todo a nivel de materiales, muy buena calidad. Es decir, el papel es muy grueso, es satinado, veo que tiene unos acabados muy buenos porque al dejar los dedos encima no deja esa huellecilla. Y editado en tapa blanda sin solapas. Tened en cuenta que hasta el día de hoy lo que editaba Aleta y editaba Panini en este tipo de formato era con solapas, que le da un plus de calidad. No sería este caso. Pero bueno, digamos que vamos a perdonárselo porque esto es Medusa Comics, no es una editorial grande, no es como Panini o ECC. En cuanto al equipo creativo, tenemos al guión a Jeff Lemire, que está haciendo un trabajo magnífico y últimamente se está proliferando mucho en lo que sería el mercado español. Y a los dibujos vamos a tener los 4 primeros números, vamos a tener a Miko Suayan, un autor que se ha proliferado también mucho en lo que sería Caballero Luna, editado por Marvel. Y de hecho podéis haceros con su etapa ahora mismo en Panini Comics. Y por otro lado tenemos a Raúl Allen en el último número. Un último número que al principio me chocó mucho el tipo de dibujo, pero que una vez que le das una oportunidad y estás leyendo ese número, a mí me ha convencido. Me parece que es aunque pueda chocar al principio, luego se ajusta como un guante a la historia que nos narran aquí para Bloodshot. De hecho, es el dibujante de esta etapa tan interesante con Ojo de Halcón. O sea, ojo ahí porque este señor no es precisamente un Mindundi. Un dibujo muy interesante y sobre todo el colorista que tiene aquí me parece de escándalo. Muy recomendable. En conclusión, yo diría que Bloodshot Reborn es una serie muy interesante. Diría que es muy recomendable, no voy a decir imprescindible, pero sí que sería recomendable si os llama mínimamente lo que sería el personaje. O si queréis huir un poco de los superhéroes clásicos o antihéroes clásicos y queréis probar algo nuevo. Tenéis Valiant como alternativa, que desde luego yo os digo que no os va a decepcionar. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero haberos picado la curiosidad lo suficiente como para que le deis un tiento a Valiant si no conocíais la editorial, o por lo menos darle una oportunidad a Bloodshot si conocíais la editorial pero no al personaje. Daros las gracias por el tiempo que me habéis dedicado, el haber visto este vídeo, y os emplazo a la semana que viene para ver un nuevo vídeo de Desayuno con Cómics, con otro nuevo cómic igual o más interesante que el de esta semana. Nos vemos la semana que viene. Chao.